Hola, bienvenidos a La Nueva Biología, un podcast donde integramos pensamiento crítico, ciencia y espiritualidad para tener una visión más amplia de qué somos como humanos, cómo cuidar nuestra salud y cómo ver el mundo de una forma más agradecida y optimista. Y hoy quisiera hablar de un tema que tiene que ver con cómo vemos a la tecnología y cómo vemos a la ciencia. A veces creemos que la tecnología puede resolver muchas cosas y es cierto, pero digamos, cuando usamos la tecnología para algo como pedir un Uber, es muy práctico porque, no sé, que Aira, tú, ¿cuántas veces dirías, o sea, de un 100%, que hay probabilidades de que llegue el Uber o no? Porque a veces es de noche o a veces hay mucha demanda o lo que sea, pero en general, cuando abres la app de Uber, ¿cuál dirías que es una expectativa realista de qué porcentaje de las veces sí va a llegar a recogerte el conductor? Pues 90%. Sí, yo diría también, dependiendo de la hora y el lugar, entre 80, 90, pero quizá el 90 es como lo global, ¿no? Entonces, sabes que es bastante confiable, ¿no? Y sabes Ujú. que ya vas a saber el precio, el tiempo que tarde llegar. Es un gran uso de la tecnología, más allá de las implicaciones éticas de que no pagan seguro y eso que no está tan bien, pero tal cual la tecnología funciona muy bien. Ahora, Ujú. em, si yo te dijera, hay una patineta que tiene inteligencia artificial y te ayuda a hacer los trucos. Ajá, o sea, no tienes que aprenderlos todos tú. La patineta, de alguna forma mágica, con tecnología, te va a ayudar a hacer los trucos correctos. Es algo más complicado porque involucra tu cuerpo, ¿no? Es una tecnología más impredecible, con más variables, pero para que tú consideraras que esa patineta es una buena inversión tecnológica, ¿qué porcentaje de las veces, o sea, si vas a intentar un truco súper profesional, qué porcentaje de las veces dirías que te gustaría que funcionara para que dijeras, sí hace diferencia, ¿no? O sea, sí es una tecnología que me está ayudando? 70. 70%. Ok, bueno, pues la tecnología de la que yo incluso diría que con un 50% o hasta un 30%, ¿no? Yo me conformaría porque diría, bueno, si me sale uno de cada tres trucos, como siempre he sido muy malo patinando, digo, no, pues si hay algo que me ayuda, aunque sea incluso una de 10, ¿no? Y que evitara caídas, en fin. Pero bueno, tú dijiste 70, yo dije 30%. Ahora les quiero contar que cuando yo iba en la primaria y escuché por primera vez acerca de la clonación, yo quedé maravillado. O sea, yo dije, suena como una gran tecnología en el sentido de compleja, ¿no? O sea, no tanto de pensar las aplicaciones, dilemas éticos, de qué significa crear una vida, pero yo solo decía, suena futurista, ¿no? O sea, desde esa época me gustaban las películas viejitas, ¿no? Y hay películas viejitas en las que pintan el futuro y te hablan de coches voladores o te hablan así como de computadoras increíbles como hologramas, cosas que no han pasado en la vida real, ¿no? Pero algunas de esas películas hablan de clonación y cuando yo escuché en una clase de ciencias naturales que sí existía la clonación, ¿no? Que habían hecho a la oveja Dolly y que era como una tecnología de punta, yo dije, wow, o sea, ¿no? Como que reforzó mi idea de que la ciencia era algo maravilloso, la tecnología era algo maravilloso. Ahora, yo te haría la pregunta y a lo mejor ya sabes un poco hacia dónde va esta introducción, pero para que tú dijeras la clonación es una tecnología real, o sea, es una tecnología confiable que puede producir el mismo resultado una y otra vez, ¿qué porcentaje esperarías? Es una pregunta muy específica, pero cada que intentas clonar una oveja, ¿qué porcentaje te esperarías? O sea, piensa que es algo muy complejo, la vida tiene muchísimos factores, ¿no? Pero para que tú dijeras, sí, o sea, podemos publicar artículos, podemos hacer documentales, ¿no? La oveja Dolly, ha habido varias clonaciones después, para que digas, la ciencia ha logrado la clonación, ¿qué porcentaje de éxito pensarías que es razonable decir? Mm, pues incluso yo lo pienso desde el punto de vista de inversión, ¿no? O Mm, sea, porque, a ver, si yo me quiero comprar mi patineta hipotética que hace los trucos, pues bueno, yo. pues me la compro y pues ya, ¿no? Ujú. Pero en el tema de la clonación, creo que incluso es una pregunta muy importante
porque pues esas cosas son muy costosas, Ujú, ujú. involucran inversión, pues muchas veces de gobierno o de universidades públicas, entonces pues de cierta manera nos concierne a todos, ¿no? Si está teniendo inversión pública, yo creo que es una pregunta importante de hacer. Por ejemplo, imaginándome que yo fuera rectora de una universidad o que tuviera algún puesto en gobierno y que me dijeran, oye, métele, la verdad no sé cuánto dinero, pero ha de ser una cantidad muy alta, ¿no? Necesitamos que destines tanto dinero a este proyecto de clonación, pues yo esperaría que tuvieran un éxito de 25%, o sea, uno de cada cuatro. Ya, ya. Y bueno, tal vez el camino a llegar a ese 25%, o sea, am, a lo mejor hacen 1000 intentos, pero ya después de 1000 intentos logran una metodología donde el 25% de las veces se va a lograr Ujú. la clonación, ¿no? Bueno, pues la tecnología y el protocolo con el que se clonó a Dolly, el primer animal documentado que se hizo la clonación, se ha venido usando desde los 90, 2010. Ha habido obviamente ciertas mejoras, pero a grandes rasgos es el mismo método, el mismo protocolo. No ha Ok, incrementado. ¿cuál es el porcentaje de éxito que tiene? Bueno, quería decir que antes de decirte cuál es, solo quiero decir, no ha subido significativamente. O sea, se ha mantenido casi igual que de la época de Dolly, ¿no? O sea, una vez que ya lograron el método, perfeccionarlo no ha cambiado el porcentaje. Es mucho menor que 25%. ¿Qué te imaginarías que es? 0.5%. Es mucho menor que eso. ¿Qué? Menor que 0.5. No, pues no sé, no sé, 0.2. No, eso sería algo menor. No bueno, te voy a decir la cifra, es 0.0001% de probabilidades de que un, eh, un huevo implantado con material genético logre todo el proceso para llegar a ser eh, una oveja clonada. Y aquí hablamos de animales mamíferos que no tienen un sistema nervioso tan complejo. Mientras hay más complejidad de la célula, parece ser que es más difícil. En el caso, por ejemplo, de los primates, se ha intentado muchas veces clonar primates y de todas las veces que se ha intentado, solo se ha logrado una sola vez. Y en el ¿De caso, cuántas veces que se ha intentado? bueno, es que Porque si aquí solo es, se ha intentado 3 veces y se logró una, claro, no. Bueno, es que déjame darte un poco de contexto. Por ejemplo, en el caso de Dolly, Dolly la oveja. Dolly la oveja, Para quienes no sepan, Dolly es claro, una oveja. Dolly Ok. la oveja, el primer animal clonado. En el caso de Dolly, hubo, como en esa fase particular del experimento, lo intentaron con 270 huevos diferentes, con 270 óvulos, y de Ujú. los 270 funcionó uno. Eso no es tan malo. O sea, bueno, es mucho menor que el 25%, pero no tan malo. El tema es, antes de ese bache, por así decirlo, de 270 pruebas, se hicieron muchas otras, ¿no? Muchos de 270. Y después de Dolly, se han vuelto a hacer con muchísimos óvulos y solamente se documenta cuando se tiene éxito, ¿no? Como que Oh. cuando hay muchos equipos de científicos que han intentado con diferentes variantes, diferentes especies, y es muy complejo de lograr, ¿no? Entonces, no hay un número exacto, pero si uno usa inteligencia artificial para hacer como un prorrateo de las estadísticas, el resultado que yo obtuve fue que en el caso de ovejas, más o menos una entre cada 10,000 se logra. Y en el caso de primates, uno entre cada 100,000, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no sabemos el número exacto porque, no sé, por decirte algo, antes de que se lograran los primeros primates clonados, que fueron en China en el 2012, hubo cientos de
equipos diferentes de científicos alrededor del mundo que lo intentaron. ¿Cuántos intentos hizo cada uno? No sabemos el número exacto porque ninguno lo había logrado, ¿no? A lo mejor uno hizo 1000, a lo mejor otro hizo 10,000. No sabemos el número exacto, pero sí sabemos que son muchas fases, muchos intentos hasta que se logra, pues sí, que no solo salga bien todo el embarazo, porque una vez que el embrión clonado ya empieza a reproducirse, se implanta en un útero como de una madre subrogada y la mayor parte de las veces, o sea, es que son muchas etapas, ¿no? O nunca empieza a dividirse el óvulo para empezar el desarrollo del embrión, o nunca el embrión se fija en el útero, o se muere en el útero, o se muere después de nacido, ¿no? Nace muerto, Ok. entonces es Oye, muy... pero yo veo aquí varias líneas, Ajá, temáticas y te quiero preguntar hacia dónde quieres ir. Porque como que me imagino varias líneas temáticas de hacia dónde puede ir esta, cosa que me estás contando, ¿no? Uno es que nos expliques qué rayos es la clonación. O sea, porque claro. yo no sabía que en la clonación tenían que implantar el óvulo en un útero de una borrega, por ejemplo. O sea, Ajá, yo ajá. pensaba que en verdad todo se hacía como en el laboratorio. O sea, que nunca había una borrega embarazada involucrada. Claro, claro, tienes razón. Para Entonces, mí, eso es una línea temática, ¿no? ¿Qué es la clonación? claro, Porque yo no sé cómo funciona. Podemos irnos por ahí, ¿no? Otra posible línea por donde nos podríamos ir es, ok, la clonación tiene muy poco porcentaje de éxito ujú, y ujú, además es muy cara, entonces, ¿para qué rayos seguimos haciendo clonaciones, no? O sea, y claro. además, ¿para qué sirve tener otra oveja? Y no, clonada, o sea, pues mejor embarazas a una oveja, pues es mucho más económico, mucho más efectivo, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es el punto de la clonación, no? O sea, ¿por qué rayos estamos gastando tanto tiempo, dinero, energía en eso? Claro. Esa puede ser otra línea temática Ujú. o alguna otra que se te ocurra, ¿no? Pero hacia dónde queremos ir con esta discusión, ¿no? O sea, que quiero que la gente, sepa un poco, antes de que nos des como más detalles de todo, como que hacia dónde vamos. Claro. No, pues me gustan las dos líneas que tú sugieres. Voy a terminar solo con el primer pensamiento. El primer pensamiento es, ¿hasta qué punto se puede decir que la humanidad en colectivo tenemos una tecnología para clonar si solo Ujú, funciona una de cada 10,000 veces, ¿no? O sea, claro. prácticamente es cuestión de suerte. O sea, 10,000 veces prueba poner un óvulo de otra oveja, perdón, el núcleo de una célula de otra oveja, ponla en el óvulo y a ver si funciona y una de 10,000 veces, es difícil la línea, ¿no? De esto es tecnología o esto es suerte, ¿no? Sí, Es un como pensamiento. que luego a veces cuando pensamos en nuestra sociedad, pues sentimos que estamos muy avanzados, ¿no? Nuestra sociedad actual, todo lo que ha logrado la ciencia, ¿no? Toda la tecnología que tenemos, como la clonación, ¿no? Y lo que no sabemos es que pues prácticamente no funciona, ¿no? O sea, es como si hiciéramos la aseveración de que, en nuestro país tenemos una super fuerza aérea, ¿no? Y tenemos muchos aviones y nuestro aeropuerto, y resulta que solo uno de cada 10,000 vuelan. Es como que dices, tu aseveración pues no es muy cierta, ¿no? Entonces, a veces decimos que nuestra sociedad ha logrado ciertas proezas tecnológicas y pues resulta que algunas cosas sí, pero tal vez mucho de lo que pensamos que se ha logrado, pues realmente no. O sea, tal vez no estamos tan científicamente avanzados como creemos. Claro, sí creo que se presenta en los medios y en nuestra imaginación como queremos sentirnos bien como humanos y es una versión muy glamorosa, ¿no? Muchas veces la que se presenta de la ciencia y se presenta también mucho la promesa. O sea, si tú lees noticias científicas, cada día vas a ver prometedor nuevo método, científicos desarrollan prometedor nuevo método para el cáncer, para la diabetes, pero todo se queda en prometedor nuevo método porque son como experimentos en laboratorio que
muy rara vez llegan a aplicación ya directa en pacientes. Ujú, Entonces, sí, creo que la tecnología no está tan avanzada como a veces queremos creer, ¿no? ujú. No se maneja en los medios. Y por ejemplo, esto que dices de la clonación, de que no te imaginabas que se usaba tal cual una oveja, el vientre de una oveja para que crezca el bebé clonado, pues es muy cierto. La verdad, cuando yo por primera vez escuché de que habían clonado una oveja, yo me imaginaba igual que tú, o sea que, no sé, que si esto es como un platito en el laboratorio, que ponían encima algo y iba creciendo en el frasquito la oveja, ¿no? Y que, Es como este, que la oveja crecía como en un tubo de cristal o algo así. ajá. Sí, 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 que no necesitaban, por así decirlo, de medios biológicos tradicionales porque era casi, casi como una impresión en 3D, ¿no? En esa Ujú, época no ujú. existía la impresión en 3D, pero yo me lo imaginaba así en mi cabeza, tal cual en el tubo van a ir formando, ¿no? La oveja clonada. Y no, realmente la clonación es, tomas un óvulo vamos a partir del caso de Dolly, ¿no? Sigue Ok. siendo el más famoso, fue el primero, y además como para que fuera más notorio decir que, ¿cuál es la definición que ellos dijeron de clonado? Vamos a tomar una oveja negra y a esta oveja negra le vamos a sacar un óvulo de sus ovarios. Bueno, en realidad 270 y antes, pero bueno, toman, cada experimento es, tomas un óvulo y luego de otra oveja distinta, en este caso una oveja blanca, porque el objetivo era, que nazca una oveja blanca, eh, de una oveja negra, ¿no? Mira, voy a usar estos audífonos como para que sea más claro, porque es negro, ¿ok? Entonces, este audífono es el óvulo de una oveja negra, Ok. ¿ok? Olvidémonos ahorita cómo se llaman las ovejas, solo este es el óvulo de una oveja negra. Ahora, este óvulo originalmente tenía un núcleo normal de óvulo que no tiene todo el material genético. En teoría, tiene la mitad del material genético y el espermatozoide va a dar la otra mitad del material genético. Esa es la Claro. teoría, ¿no? Ok. Entonces, este óvulo no se puede empezar a reproducir solito porque necesita el espermatozoide, por lo general. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron para clonar a Dolly? A este óvulo de oveja negra, imaginemos que este es el núcleo, entonces usan un procedimiento para extraerle el núcleo. ¡Fum! Ya no tiene núcleo. Ajá. Ok. Y lo sustituyen con, ahora aquí estoy poniendo otro núcleo. Este núcleo, la célula amarilla, es una célula mamaria, una célula de la glándula mamaria, ¿no? Ajá. De una borreguita blanca. Ok. Entonces, a Ok. la borreguita blanca tomaron de su ubre, tomaron esta célula mamaria Ajá. y dijeron, ok, vamos a quitar el núcleo de la célula mamaria, de aquí también lo arrancaron, ahora ya este es de célula mamaria, Y se lo metieron al óvulo de la oveja negra. entonces, ahora ¿qué pasa? Es un óvulo que tiene como el material biológico, por así decirlo, para empezar a dividirse y hacer que crezca un embrión, pero ahora ya no necesita la aportación de genes del espermatozoide, porque esta célula, bueno, este núcleo viene de una célula que se llama célula completa, célula somática, pero célula somática quiere decir es una célula completa, no es una célula de reproducción sexual que Ok. requiere la otra mitad, este núcleo ya está completo en sí mismo, ¿no? Ok. Entonces, al momento en que se lo pusieron El ovario de la al oveja lugar, negra. el procedimiento o este procedimiento de clonación es podemos convencer al ovario de empezar a reproducirse, eh, y si lo convencemos va a funcionar, o sea, va a ocupar como que toda la información que sacamos de la célula de una oveja adulta y bueno, se tardaron muchos años y una de cada 10,000 veces se logra, o sea, hasta hoy es muy difícil que suceda, pero Ok. sí llega a suceder. Entonces, esto es, hasta cierto punto, es una definición de clonar que yo no me imaginaba, porque Claro. realmente lo que están haciendo es como que combinar células de dos ovejas distintas y estimulan a esa célula, a ese óvulo, para que empiece a reproducirse
como cualquier fecundación in vitro. O sea, la diferencia es que en una fecundación in vitro lo que hacen es, tienen el óvulo con su núcleo normal, le inyectan el espermatozoide y lo Ujú. estimulan para que empiece a reproducirse, aunque no esté en el útero de la mamá todavía. Aquí, Ok, pero ya entendimos cuál es el proceso de la clonación, ajá, ¿no? ajá, Que yo no me imaginaba para nada que fuera así. Estuvo muy interesante saber, en efecto, cómo es la clonación. Pero ahora dime, ¿a dónde queremos llegar con esta discusión? Pues sí, ¿qué te imaginabas tú al empezar al proponer este tema, ¿no? claro. Primero, reflexionar sobre la palabra clonación, Ujú. porque a mí me sonaba de verdad así como, somos capaces de replicar una vida, ¿no? O sea, Ah, tomamos sí, una sí. célula de alguien y de esa célula vamos a hacer que surja toda una nueva vida. Y es Ajá, como, no, a ver, le vas a dar información de esa célula a un óvulo que es funcional por sí mismo. O sea, tú no creaste el óvulo, ¿no? Tú, claro. tú no creaste el vientre, un vientre artificial para que crezca el embrión, ¿no? O sea, en realidad desde mi perspectiva, no hay Ujú, tanta diferencia entre la fecundación in vitro ujú, y la clonación, ¿no? O sea, ujú, solamente en lugar de tomar el esperma de una oveja macho, ¿no? ujú. Tomaste, por así decirlo, como la información genética de un esperma, pero ya aplicada en una oveja adulta, pero tomaste esa misma información. Es mucho más complejo que, que el óvulo la acepte, solo una de cada 10,000 veces la va a aceptar, pero bueno, cuando tienes buena suerte y la acepta, este, tú le llamas clonar, yo le llamaría hacer un embarazo muy raro, ¿no? Este, Hacer un embarazo muy raro. Pues sí, eh, y como que un poco se rompen mis ilusiones. No es como que estaba yo en este punto de mi vida muy ilusionada tampoco, ¿no? O sea, creo que desde hace mucho tiempo yo ya pues había bajado mis expectativas acerca de lo supuestamente maravilloso que puede lograr la ciencia. Pero, o sea, en verdad, creo que a veces lo hacen sonar como, wow, o sea, es que la ciencia y los científicos ya descubrieron cómo crear vida artificialmente. ujú, O sea, ujú. podemos prescindir de la naturaleza, podemos prescindir de Dios, podemos prescindir de esta chispa divina, porque ya descubrimos cómo hacerlo en un laboratorio. De hecho, creamos una oveja, ¿no? Y al escuchar esta historia, pues me queda muy claro que seguimos dependiendo pues de la sabiduría de la naturaleza y lo que en realidad se plantea como de ya la ciencia puede hacerlo, en realidad, pues no. No sé si quedó muy claro lo que quise decir. Y no, sí lo entiendo. O sea, te digo, para mí este era un embarazo muy raro en donde es increíblemente costoso, increíblemente ineficiente y sobre todo, ¿cuál es el propósito, no? Ujú, Mira, el implícito que no se menciona abiertamente, salvo en películas, libros, ¿no? El implícito es que los humanos quisieran tener a sus clones para poder como que arrancarles órganos cuando necesiten trasplantes de órganos. o de Este, hecho hay una película de eso, o varias. Ay, pero sí, sí, sí. puedo rápido decir como una metáfora que se me acaba de ocurrir acerca de esta aseveración de, oh, los humanos ya podemos crear vida en un laboratorio. A ver, hoy en la mañana, nuestra hija pequeña, que tiene 1 año, tiró un montón de fichas en el suelo. Entonces todo el suelo estaba lleno de fichas. Y pues bueno, me puse a recogerlas, a ponerlas de nuevo adentro del bote y, y yo le di una ficha en su mano y ella misma la puso adentro del bote, pues, o sea, pero había como 50 fichas y Bueno, ella tomó una ficha y la colocó adentro del bote. Y claro, después de que ya yo recogí todo, pues ya quedaron las fichas recogidas. Entonces un poco esta idea de ya podemos crear vida en el sí. laboratorio me suena como si como si la naturaleza hace el 99.9 del trabajo y el científico nada más agarra una sola ficha.
la pone en el bote y digo, wow, mira, todas las fichas quedaron recogidas. Entonces Claro. me suena un poco a eso. Realmente como que la naturaleza sigue haciendo la mayor parte del trabajo y solo tú en el laboratorio como que hiciste una pequeñísima cosita y ya así como que, oh, mira lo que hice, pero pues en realidad es, pues sí, como nuestra hija que literal recogió una sola ficha y yo recogí todas las demás. Sí, sí, sí. Ahora, aquí me gustaría hacer una acotación. Nos estamos riendo un poco de la ciencia, o sea, creo que es bueno reírnos de todo, de nosotros mismos, de la ciencia, de la religión, pero no desde, o sea, por ejemplo, yo respeto mucho todas las religiones, incluyendo el uso religioso a veces de la ciencia, ¿no? O el uso muy dogmático. Todos tenemos derecho a creer muy a fondo y a construir la experiencia de vida que queramos, ¿no? Sí creo que no nos reímos lo suficiente de la ciencia, o sea, creo que hace falta reírse un poco más, tomarlo con humor, señalar sus limitaciones, pero también quisiera decir que, o sea, no es que los científicos que clonaron a Dolly no sean excelentes en su campo. Y hay procedimientos genéticos más complejos y, o sea, sí hay avances, pues, y sí hay muchísimo capital intelectual, económico, ¿no? O sea, no, ahorita, o sea, entiendo la metáfora y la comparto, ¿no? Pero solo quisiera Ujú. precisar que, aunque sí es tal cual, o sea, como un bebé diciendo, uy, ya ayudé a recoger todo, ¿no? Y solo puso una ficha de las 100 fichas, las personas que han encontrado esta vocación en la investigación genética y en muchas otras disciplinas de la ciencia conectadas a biología y medicina, son personas muy preparadas, muy inteligentes, que dan su mejor esfuerzo. Ahora, desde mi perspectiva, estos esfuerzos están mal encaminados y no por culpa de ellos, sino por simplemente como una dinámica social, ¿no? Donde cuando tú llegas a una universidad, ¿no? Y esto yo lo viví de primera mano, no es como que puedes llegar y cualquier idea que tengas de investigación te la van a aceptar. Ujú. Llegas y hay profesores que son directores de líneas de investigación. Entonces, a lo mejor tú quieres una idea completamente innovadora, pero y a lo mejor llegas sin ideas, porque a veces son temas tan complejos que no sabes por dónde empezar. Entonces, Ujú. por una u otra razón, terminas acoplándote, por así decirlo, a la línea de investigación de un profesor. Y eso, digo, no es malo, o sea, en el sentido de que pues creas vínculo con el profesor, te especializas mucho en esa área específica, pero es muy limitante porque ya la ciencia está muy encasillada. O sea, llegas a una universidad, aplicas a una beca de investigación y tienes que ir como a categorías muy definidas, ¿no? Entonces, si ya está todo, si ya, bueno, ahorita ya la clonación perdió interés, pero la terapia genética todavía tiene bastante interés. O sea, ciertas líneas que son como súper específicas y son solo casos de laboratorio, casos que hay mucha ambigüedad de si alguna vez van a aplicarse al mundo real, Ujú. y, pero simplemente porque ya está la dinámica de que es bueno investigarlos, se siguen investigando, ¿no? Y de nuevo, no es que no sean personas capaces, no es que no sean muy dedicados a sus campos, son brillantes, tienen muchísimo esfuerzo, pero simplemente la dinámica misma no está orientada a generar resultados prácticos, está a generar... Claro. Ujú. Creo que la crítica, exacto, no, la crítica y la risa, no va para nada justamente hacia las personas que están realizando este tipo de investigaciones, porque son personas con una inteligencia, bueno, al menos superior a la mía, la verdad. Y yo lo sé de primera mano porque yo conozco a personas que hacen este tipo de investigación y entonces, no dudo para nada de su capacidad ni de sus buenas intenciones también al entrar al campo de la investigación. Pero justo lo que a mí se me hace como surreal es que mentes tan brillantes y tan dedicadas, pues ahora sí que estén ocupadas en preguntas que a lo mejor no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, lo que causa risa no es la persona, sino es la pregunta a la que está dedicando pues su vida, como que es una pregunta que tal vez no tiene mucho sentido. Sí. Sí, sí, sí. Y digo, por poner otro ejemplo de un caso
que a mí como proyecto de investigación me parece admirable y creo que es muy interesante, pero de nuevo no creo que vaya a tener aplicaciones prácticas nunca. O sea, esa es mi Ajá. perspectiva. Hay un científico japonés que se llama Shinya Yamanaka y es una persona brillante. O sea, yo lo admiro mucho como científico y él en 2012 recibió el premio Nobel por una investigación en particular donde descubrió que si combinas cuatro genes en Ujú. específico, a ver, cuatro genes de unos 20.000 que se estima que tiene el cuerpo humano, entonces ni siquiera sabemos el número exacto, pero bueno, cuatro. De esos 20.000, y lo dije en un episodio pasado, de esos 20.000 se ha demostrado por inferencia matemática que solo el 2% realmente actúa sobre las células. Entonces, no parece ser que los genes sean realmente los que activan el funcionamiento de las células, pero bueno, eso es un tema aparte. Yamanaka descubrió cuatro genes que sí crean cierto efecto en las células y lo Ujú. que hacen es puedes introducir esos cuatro genes, digamos, a una célula de riñón o de pulmón y después de Ujú. insertar esos cuatro genes, esa célula va a regresar en el tiempo y, por así decirlo, de ser una célula especializada, va a volver a ser una célula general o Ok. pluripotente que puede convertirse en cualquier otro. Entonces, aquí es donde entra el tema de lo glamoroso. O sea, de entrada, y de nuevo, esto no es sobre Yamanaka. Yo creo que Yamanaka es un gran científico. El tema es cómo pensamos como sociedad y cómo se Ujú. presenta en los medios, ¿no? O sea, en los medios es Ujú. descubrimiento trascendental, la medicina cambió para siempre porque ya sabemos cómo hacer que una célula rejuvenezca, ¿no? O que viaje Ujú. en el tiempo. Y si podemos hacer eso, podemos llenar a estas células pluripotentes. En español también se les conoce como células madre. Ok. En inglés está el término de stem cell, Ajá. como Ajá. me parece más preciso porque es como célula de la que van a crecer otras células, no exactamente madre. Como célula raíz, Ajá, podríamos ajá. decir, ¿no? Ujú, Célula ujú. raíz. Tallo, pero sí, O sí, sí. célula tal, ajá. Ajá. Pero bueno, la promesa es que si tenemos la manera de fabricar, ¿no? Por así decirlo, células madre o células regeneradoras, pues solamente puedes hacer terapia genética y encuentras cómo introducir al cuerpo estos cuatro genes y puedes regenerar cualquier tejido del cuerpo, en teoría, ¿no? Y suena emocionante y suena la tecnología. A ver, em, Pero ¿cuál es el pero? Ajá, ahí es. ¿no? O sea, porque en teoría puedes regenerar cualquier célula del cuerpo. Ok, suena bien, en teoría. ¿Cuál es el pero? Pero es que más o menos aquí sí aplica el otro porcentaje que tú me dijiste. Bueno, empezaste con el 25, luego lo fuiste bajando. En este caso, el 0.5% de las Ujú. células que reciben este procedimiento de los cuatro genes Ujú. terminan efectivamente regresando Revirtiéndose a célula madre. a célula madre. Ujú. Ok. El 0.5% es una tasa muy baja, ¿no? Y se tiene que trabajar con muchas células, un volumen muy amplio para lograrlo con muy poquitas. Y una vez que se logra, o sea, eso se logra, digamos, eh, en una bandeja de experimentación, ¿no? ¿Cómo pasas eso al cuerpo humano? Realmente, y que el cuerpo humano la use en la manera que tú quisieras, que es que esas células Ujú. madres vayan específicamente a un órgano y reaccionen específicamente de lo que forma en la que O tú sea, quieres lo que me estás diciendo es que el porcentaje de éxito de este experimento es 0.5% en en las bandeja. condiciones como Exacto. súper controladas de un laboratorio. Ujú, ujú. Entonces, en las condiciones súper controladas de un laboratorio, la tasa de éxito es 0.5%. Sí, Ahora, si eso lo pasamos a el nada controlable ambiente del cuerpo humano, pues seguramente ese porcentaje de éxito es muchísimo más bajo. así es, así es. Y además son dos partes. Una es lograr que se produzcan las células madre, o sea, que células del cuerpo rejuvenezcan, o den marcha atrás para volverse células madre. Y otra es
que produzcan el efecto deseado de, Ujú, de regenerar o de sanar ciertos aspectos específicos. Cuando piensas en el costo de realizar esto, ¿no? Tanto en ujú, investigación como ya, o sea, si alguien quisiera, hace rato decías lo de la película, la más famosa creo está basada en el libro de Kazuo Ishiguro, pero ahorita es Never Let Me Go, se llama la película, y que te presenta este mundo ficticio del futuro en el que es tan común que la gente mande a hacer sus clones, que hay como ujú, un mundo paralelo para los clones, ¿no? Para que ujú. ellos no sepan que son clones y intenten hacer su vida normal y luego ya en algún momento los cortan, este, Sacan un órgano. ajá, para los órganos. Ok. Pero bueno, o sea, en realidad, hoy por hoy, la tasa de éxito en primates, o sea, no sabemos si lo han intentado con humanos o no, pero la Ujú. tasa de éxito en primates es tan baja, pero tan baja, o sea que la mayoría de los millonarios del mundo podrían acabarse sus fortunas sin lograr tener un clon efectivo. Eh, mm, Eso haciendo a un lado las consideraciones éticas, que a mí no me encantaría para nada como saber que existe otra persona disponible para que yo le quite sus órganos, ¿no? Pero bueno, más allá de las consideraciones éticas, el costo es inviable. Igual, el costo ahorita de generar células madres por este procedimiento e intentar que lleguen a tener un efecto regenerador para el cuerpo es inviable. Y la gran mayoría de todo este tipo de protocolos experimentales se queda, ¿no? Décadas y décadas se quedan Ujú. perfeccionando la técnica, se quedan documentando resultados, se genera mucha información estadística, artículos, pero no lleva a una mejora directa, ¿no? En la salud de las personas. Claro, yo creo que muchos científicos, pues empiezan en el campo de la investigación con un genuino deseo de ayudar. Sí, ¿Por qué alguien empieza a estudiar opciones de terapia genética o cómo trabajar con los genes? O sea, yo creo que es porque dice, yo quiero contribuir a la salud de las personas, ¿no? Quiero curar enfermedades que hasta ahora no se han podido curar. Pero imagínate, bueno, yo creo que aquí el error de la ciencia, de las universidades, es plantearnos, decirnos, hey, esta enfermedad incurable, la única manera en la que se puede curar es con una terapia genética súper rara. Y entonces, claro, si tú crees que esa es la única manera de curar el cáncer, la única manera de curar el cáncer es investigando cómo modificar unos genes, pues claro, aunque sea algo muy difícil, vas a intentar modificar esos genes porque quieres curar el cáncer. claro. Pero lo que tal vez no nos dicen es, bueno, suponiendo que tengas éxito en tu investigación, ese tratamiento solo lo va a poder usar Elon Musk y solo tiene un 0.5% de probabilidades de que funcione. Como que ya no suena tan atractivo, pues dedicar tu vida y tu energía a eso, ¿no? Porque al final lo que quieres es mejorar la vida de las personas y pues no suena que se esté mejorando mucho la vida de las personas a través de, pues esos experimentos. Y digo, ahora me viene la metáfora de que, pues creo que también cada persona tiene la libertad de hacer algo por amor al arte. A mí me Ujú, gusta la expresión por amor al arte, en este caso el arte u oficio de la investigación científica, como una pasión, ¿no? Como algo que realmente te trae una satisfacción emocional, ujú. espiritual incluso. El tema es aquí, o sea, si un pintor o una escultora, una persona que tiene el sueño, dice, voy a crear una obra de arte que inspire la paz mundial. Y entonces, pues, a lo mejor obtiene una beca de instituciones culturales, a lo mejor tiene otro trabajo para poder como pagar sus gastos básicos y tener tiempo suficiente para dedicarlo a la escultura o a la pintura. Y en nuestra sociedad los podemos admirar menos que a los científicos, creo, o sea, no es tan común admirar, solo cuando un artista tiene muy buena suerte y pues ya se vuelve, eh, Admiramos más a los científicos. ajá, pero
no significa que el artista no tenga derecho a ese sueño, ¿no? A ese ideal, ¿no? Claro. Voy a lograr algo increíble a través del arte. Desde mi perspectiva, no podemos saber así que, igual que si tu hija o tu hijo te dice, mamá, yo quiero ser la artista más famosa del mundo, no sabemos si lo va a lograr y nos puede parecer que es muy poco probable que lo logre. Creo que esa misma perspectiva sería conveniente aplicarla a ciertas áreas de investigación científica, ¿no? Donde, a ver, tu pasión es lograr clonar un humano, ¿ok? Imaginemos por un momento, o bueno, le quito humano porque eso está según más problematizado. Tu pasión es crear un ornitorrinco, porque te encantan los ornitorrincos, no quieres que se Y quieres extingan. clonar uno. Quieres Quieres- descubrir cómo clonar un ornitorrinco y dedicar tu vida a eso. Ajá, ajá. En Estás lugar en tu derecho. es tu derecho, pero el tema Claro. es, como sociedad, dedicamos millones y millones de pesos, de dólares, a financiar estos sueños. Sí. Y si dedicáramos estos millones y millones al arte, no se sentiría normal, ¿no? O sea, dirías como si el arte es importante, pero no podemos darle tanta prioridad que reciba tantos recursos y produzca tan pocos resultados prácticos, ¿no? Entonces, Claro. creo que esa metáfora es interesante. Ujú. Em, y lo otro que quisiera decir es, para integrar el tema de espiritualidad, porque a veces se me olvida que al inicio del podcast digo que también es, pero yo lo tengo como muy presente en la forma de ver el mundo, ¿no? Creo que como que verlo de diferentes perspectivas, verlo con una mirada filosófica en general, para mí eso ya es integrarle una perspectiva espiritual. Pero en concreto, en este caso, la clonación, a mí me parece que la razón por la que o una de las razones por las que el índice de éxito es tan bajo es porque hace falta que un alma que quiera encarnar como oveja, un alma que quiera encarnar como chimpancé, acepte, ¿no? Esa aventura muy peculiar que es ligar su existencia en el plano energético a un óvulo que está raro porque no es como la forma tradicional de los óvulos. Creo que eso es como uno de los grandes puntos ciegos de la ciencia, por decir algo. Si quiero hacer un volcán de lava, ¿no? Voy a juntar vinagre y bicarbonato y la pintura y siempre el resultado, ¿no? Seguro, Ujú. siempre se van a hacer las burbujas. Pero si quiere aplicar este mismo principio químico mecánico a si somos cada vez mejores en extraer el óvulo intacto y somos cada vez mejores en meterle el núcleo de una célula adulta, inevitablemente va a surgir el volcán de lava. Y no es así, no es así porque no existe vida sin conciencia. Y la conciencia viene de un plano energético y a la conciencia no la puedes obligar a habitar la materia, ¿no? Y yo creo que eso falta en la ciencia. O sea, creo que de hecho se pueden hacer cosas interesantes. La clonación no me parece tan útil, pero por ejemplo, hablando de terapia con probióticos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú interactúas con la conciencia de esas bacterias y le pides que ayuden a la salud de una persona? Eso es mucho más diferente y más barato. O sea, puedes tomar la vida como ya está, aplicar investigación científica y mezclarla con esta noción de que todos estamos conectados y de que la tendencia de la naturaleza es ayudar a crear equilibrio, que todas las formas de vida coexistan y mantengan el flujo de vida, mantengan un intercambio energético que sí, a veces implica unas especies se comen a otras, a veces un cuerpo muere y esos holosomas, esas partículas, esas células, se reintegran a la naturaleza de otra forma, pero en general la tendencia de la naturaleza es construir, es preservar vida, es crear diversidad. Entonces, en lugar de sacar el diálogo fuera de la naturaleza y decir, vamos a intentar replicarla en un laboratorio, que ya vimos, ni siquiera se puede porque igual necesitas a la oveja, tal cual para el embarazo, pero en lugar de hacer eso es cómo reconocemos primero que la vida es ante todo conciencia y cómo nos llevamos mejor con nuestro propio cuerpo y exploramos de forma creativa y científica también el mundo, pero conservando esta noción de que los mejores resultados, o sea, de que al final toda la vida está creada por conciencias
y que el estudio de la conciencia, el estudio de cómo nos relacionamos con otros seres vivos y con las mismas conciencias del microbioma y de los órganos de nuestras células, eh, eh, ¿cómo decirte? Es estudiar la naturaleza en términos de la naturaleza. Es intentar forzar a la naturaleza en términos de la mente humana, ¿no? Desconectado de reconocer lo que hay en un sentido amplio. Y bueno, pues llegamos ya a la longitud donde normalmente terminamos el podcast. No sé si hay algún comentario final que tú tengas. Pues yo me quedé pensando en la mitología, Mm. en donde eh, los, los humanos, depende qué religión, qué mito, pero hay humanos creados de maíz, hay humanos creados de lodo, hay humanos creados de, pues no sé, de otras cosas. Pero en estas historias se cuenta que los humanos se crean a partir de algo, ¿no? De cierta materia. Pero al final siempre tiene que haber como, o sea, Dios le sopla a eso que creó para que esto sea algo vivo. Entonces no basta nada más como que crear, como que juntar todos los materiales biológicos de los que se compone la vida. Al final tiene que haber como un soplo divino que en verdad haga que eso esté vivo. Y creo que podemos hacer todos los experimentos para hacer humanos de maíz, humanos de lodo o humanos en laboratorio, pero al final sin ese soplo divino, pues está muy difícil crear vida. Sí, tal cual. Y quisiera decir ahí que muchos científicos abiertamente quieren demostrar que el soplo divino no existe o se sienten incómodos porque dicen, bueno, yo quiero generar soluciones que se basen solo en realidades visibles y medibles, ¿no? Y el soplo divino no se puede ver y no se puede medir, pero sí se puede documentar, o sea, la conciencia se puede estudiar científicamente. Todas estas experiencias de personas que tienen experiencias más allá del cuerpo y siguen viendo el mundo físico por casos de accidente o que entran en coma, siguen viendo el mundo físico, pero desde un plano de conciencia diferente. Y si se hiciera un estudio sistemático de estas experiencias, de lo que podemos aprender de ellas, sumaría muchísimo a la ciencia y sumaría muchísimo a la medicina, pero el criterio actual es, no lo puedo poner en una balanza, en una pesa, no lo puedo pesar, no se puede ver abajo del microscopio, no sirve para la ciencia. Y yo creo que eso nos está limitando mucho. Bueno, pues gracias por escuchar y nos veremos en un siguiente podcast.